Les doy una fraternal bienvenida a esta nueva conferencia que está relacionada con una de las virtudes que debemos desarrollar, que en este caso es la perseverancia y que hemos estado tratando ya desde la semana pasada y que veremos uh, durante el mes de diciembre. Justamente en esta ocasión tengo el gusto de presentar a nuestra querida hermana Rosalía Hampshire, que hoy nos expondrá este interesante tema que sirvió como base a la señora Catherine Pichi para sus meditaciones diarias. Entonces nos va a exponer las meditaciones del 9 al 16. También ella misma dice, la señora Catherine, que más que otra cosa, ella las toma como indicaciones o guías que los maestros dan a los diferentes discípulos manifiestos o expuestos en las cartas Mahatma, precisamente. Así es que sin más, bienvenida Rosy, muchas gracias por tu colaboración y adelante. Muchas gracias. Bueno, pues queridos hermanos, buenas noches nuevamente. Y bueno, pues con un gusto de estar con ustedes y para continuar compartiendo este maravilloso estudio de las meditaciones diarias de los maestros de sabiduría. Y bueno, pues hoy por hoy vamos a reflexionar sobre la enseñanza de los días 9 al 16 del mes de diciembre y que se titula Perseverancia. Y ahora con respecto a la primera frase del día 9 de diciembre que vamos a ver, dice así, es una tarea tan larga como la vida, la que has elegido, y de alguna manera, en vez de generalizar, siempre te las compones para demorarte en esos detalles que han demostrado ser los más difíciles para un principiante. Bueno, hermanos, pues esta frase es una crítica o más bien una llamada de atención del Mahatma M a su discípulo, ¿verdad? La tarea tan larga como la vida. Se refiere, bueno, pues al camino del discipulado teosófico, ¿sí? El estudio y la práctica del ocultismo y la teosofía. Es una tarea que exige dedicación total, paciencia y una transformación interna profunda y que dura toda la vida o incluso muchas vidas, según la doctrina teosófica. Y bueno, pues cuando dicen demorarte en esos detalles que han demostrado ser los más difíciles para un principiante. Bueno, pues el maestro M nos está señalando la tendencia del error del discípulo y de muchos estudiantes y aspirantes occidentales a enfocarse de manera desproporcionada en asuntos secundarios, esotéricos o intelectualmente complejos, como fenómenos psíquicos, preguntas sobre jerarquías cósmicas, cuestionando en las pruebas tangibles del poder de los maestros, como la precipitación de cartas, clarividencia, etcétera, o la mera adquisición de conocimiento teórico, en lugar de concentrarse en los fundamentos cruciales del discipulado, que son las cualidades éticas y espirituales, como el desapego, la eliminación del egoísmo, la humildad, la caridad y el desarrollo moral antes de establecer una base ética sólida. En esencia, el Mahatma M critica que el discípulo está perdiendo tiempo con las hojas en lugar de enfocarse en las raíces de la enseñanza, un error común entre quienes abordan un camino espiritual esotérico por primera vez. El mensaje es una suave reprimenda y una instrucción. Los detalles más difíciles para un principiante en el ocultismo no son las complejidades cósmicas, sino las virtudes básicas y la purificación del carácter, como el desinterés, la paciencia, el control de la personalidad,
la erradicación del ego, de la mente inferior, obviamente, y la crítica. El estudiante se distrae con lo complejo y desatiende lo esencial y práctico. Y bueno, hermanos, pues en resumen, el contexto es un llamado a enfocarse en lo fundamental, la ética y la transformación personal, en lugar pues de distraerse con fenómenos y complejidades teóricas, ¿verdad? O ambiciones egoicas que son prematuras para un principiante en el camino, ¿verdad? Como un paréntesis, podemos mencionar que en estas cartas que son consideradas, perdón, la fuente original y la más autorizada de muchas de las doctrinas y enseñanzas que se encuentran en la literatura teosófica, tratan sobre la naturaleza de la realidad, como cosmos, planos de existencia, inclusive evolución humana, el discipulado, las pruebas necesarias para el progreso esotérico y la relación entre la sociedad teosófica y la fraternidad oculta, o sea, la Gran Logia Blanca, las cuales nos muestran con una clara finalidad que lo que el hombre realmente debe de trabajar y desenredarse de rodeos, no meterse tanto en la cuestión de afuera, de los cosmos y eso, y que los poderes, y eso es secundario. Los maestros se quieren enfocar en un trabajo más interno. Aquí vemos entre líneas cómo el maestro M incluso se refiere al ocultismo práctico o al sendero del discipulado, es decir, a la aspiración a una evolución acelerada y al servicio de la humanidad. Los maestros a menudo enfatizan que este sendero no es un hobby ni un estudio superficial, sino una tarea que abarca toda la vida y exige la completa dedicación del aspirante. Y bueno, pues la recomendación subyacente de enfocarnos en la ética, el servicio y la autotransformación como el verdadero inicio de la tarea larga como la vida, y la advertencia contra la fascinación por lo fenoménico o lo complejo prematuramente. Se repite y desarrolla en varios otros textos teosóficos, especialmente aquellos destinados a los aspirantes al discipulado. Por decir, como un ejemplo, donde nos ayudan mucho a entender más o menos todo esto, en La Voz del Silencio, que es un manual ético para el aspirante, ahí vamos a encontrar que nos enfatiza que el sendero se encuentra en el servicio desinteresado y nos advierte repetidamente contra el ojo de la personalidad y los tentadores poderes que distraen al discípulo. El verdadero trabajo es la erradicación del ego y el deseo. Y eso, bueno, vamos a encontrar una fuente inagotable de ejemplos y de sabiduría en este libro de La Voz del Silencio. Inclusive también en la clave de la teosofía, define la teosofía primariamente como ética pura, fraternidad universal, y enfatiza que el trabajo real de un teósofo está en vivir la teosofía y no solo estudiarla intelectualmente. Además, el enfoque debe estar en los principios básicos, como por ejemplo la fraternidad, más que en los detalles metafísicos. Por ejemplo, en el libro de A los pies del maestro, que es un texto simple y directo sobre la preparación para el discipulado, bueno, pues se centra en 4 virtudes clave, que es el discernimiento, la ausencia de deseo, recta conducta y amor, y simplifica la tarea a los detalles básicos y difíciles del principiante: el control de la palabra, el pensamiento y la acción, destacando la necesidad de dominar estos detalles antes de poder avanzar. También en las pláticas sobre el sendero del ocultismo, que es un libro muy interesante de Annie Besant y Leadbeater, bueno, pues ahí nos recomiendan y nos guían en el desarrollo de las condiciones y pruebas del discipulado, y hacen hincapié
en que el egoísmo y el interés personal son los mayores obstáculos. La larga tarea consiste en la persistente purificación del vehículo personal, que es nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Y bueno, hermanos, pues estos libros, al igual que la enseñanza del maestro M, bueno, pues redirigen la atención del aspirante de las complejidades, pues cósmicas, ¿verdad? A la simplicidad de la transformación ética y personal y personalidad, personal e individualidad, estableciéndola como base de lo que es la tarea tan larga como la vida. Y bueno, pues aquí en el día 10 nos dice lo siguiente. De este modo, poco a poco, lo que ahora es incomprensible llegará a hacerse evidente por sí mismo y muchas máximas de sentido místico, además, relumbrarán hacia ti, ante tus ojos, como algo transparente, iluminando la oscuridad de tu mente. Tal es el curso del desarrollo gradual. Y bueno, hermanos, pues la frase del maestro KH se refiere al proceso gradual de entendimiento y desarrollo espiritual que experimenta una persona al estudiar las enseñanzas teosóficas y al avanzar en su camino de autoconocimiento. Respecto a este desarrollo gradual, el maestro KH, bueno, pues enfatiza que la comprensión de conceptos profundos y misteriosos no ocurre de manera instantánea, sino a través de un proceso lento y constante. Ajá. Este desarrollo, bueno, pues es gradual e implica paciencia y perseverancia en el estudio y en nuestra práctica. Dice también que lo incomprensible se vuelve evidente y a medida que avanzamos en este camino, las ideas que parecían oscuras o incomprensibles comienzan a aclararse por sí mismas. Esto se debe a que el estudiante desarrolla una mayor capacidad de discernimiento y una comprensión más profunda de los principios universales. Incluso la maestra Blavatsky menciona en la doctrina secreta respecto a esos surcos que se nos van formando en nuestras mentes y que en un momento pues no nos cae el 20, ¿verdad? Como decimos, pero más adelante con algunas cosas y nuevos estudios y repasando cosas que no habíamos entendido, en ese momento se nos aclaran, dicen, ay, ahora ya lo entendí, ajá. Entonces, por eso la frase también alude a que con el tiempo, bueno, pues las verdades místicas y espirituales se revelan de manera clara y pues luminosa. Ajá. Y estas máximas que antes estaban ocultas se vuelven transparentes y accesibles. El velo se abre, iluminando la mente del estudiante, perdón, del estudiantado, del estudiante, y nos disipa la ignorancia. Y bueno, pues aquí la dificultad inicial, hermanos, es esta. Dice, los maestros a menudo tenían que explicar conceptos cósmicos y espirituales extremadamente complejos, como las rondas, las cadenas planetarias, la constitución del hombre, etcétera, a occidentales con una mentalidad muy diferente, acostumbrada al materialismo y a la ciencia de la época. Inicialmente, estas doctrinas les resultaban incomprensibles o puras abstracciones. El desarrollo gradual. La frase subraya que la verdadera comprensión de la sabiduría oculta no se logra solo leyendo o memorizando, sino a través de un desarrollo gradual, es decir, de nuestra evolución interior, del estudiante. Este desarrollo se facilita con el estudio persistente, la meditación, la aplicación práctica de la ética y la elevación moral. La iluminación interna. Cuando el estudiante avanza, la verdad no necesita ser explicada, simplemente se hace evidente por sí misma y las máximas místicas
que son las grandes verdades, relumbrarán hacia ti, ante tus ojos, como algo transparente, como lo que decíamos anteriormente, que esos vailos se van abriendo, ¿verdad? Y esto significa que la luz de la intuición o de la mente superior de Manas comienza a disipar la de la mente inferior y conlleva a ser una referencia a la comprensión directa o la percepción mística. Y bueno, hermanos, pues si deseamos profundizar poco más al respecto, bueno, pues siempre tenemos literatura teosófica que expanden las doctrinas que los maestros introdujeron en las cartas, haciendo la frase del maestro Cache sobre la comprensión gradual que cobre sentido en un contexto mayor, ¿verdad? Y bueno, pues aquí el desarrollo gradual mencionado por el maestro KH es precisamente el proceso que permite que la vasta filosofía de la doctrina secreta sea asimilada y entendida intuitivamente. Y bueno, pues los comentarios de la literatura teosófica nos dice lo siguiente. A lo largo de la historia de la sociedad teosófica, varios autores han escrito estudios y comentarios sobre las cartas de los Mahatmas para facilitar su comprensión. Por ejemplo, como los trabajos realizados por C. Ginarajadasa, y a menudo dedican secciones a explicar el método de estudio y desarrollo mencionado en la frase. En resumen, el maestro Kachi está enfatizando que la verdadera sabiduría, la gnosis, que es un proceso de revelación interna y evolución del propio ser, no una simple, no es una simple adquisición intelectual, ya que nosotros también a través de que vamos comprendiendo, lo vamos intuyendo. Entonces, eso se va haciendo más claro para nuestra visión interna. No la de aquí, del tercer ojo, porque no es así, sino la visión interior, esa comprensión interior. Y bueno, pues el desarrollo gradual mencionado es precisamente el proceso que permite que la vasta filosofía de la doctrina secreta sea asimilada y entendida intuitivamente. Y bueno, pues aquí vamos con el día 11, que dice así. Hagas lo que hagas, déjame tan solo aconsejarte que no te detengas a medio camino. Esto puede ser desastroso para ti. Y bueno, pues esta frase tremenda del maestro KH, hagas lo que hagas, déjame tan solo aconsejarte que no te detengas a medio camino porque puede ser desastroso para ti. Bueno, hermanos, pues es una advertencia fundamental dentro del contexto del ocultismo y el sendero espiritual, tal como le enseñaron los Mahatmas a los miembros de la sociedad teosófica, particularmente a los señores Sinet y el señor Hume, y que nos lleva a tres puntos importantes que son los siguientes. Uno, el receptor y el propósito. El receptor, es decir, la advertencia está dirigida a un estudiante que ha mostrado un interés serio y ha comenzado a adentrarse en el estudio profundo de la teosofía y el desarrollo de sus facultades espirituales. El propósito es una llamada a la perseverancia total. El maestro Cache estaba guiando a sus estudiantes occidentales en el difícil camino del conocimiento esotérico y la disciplina personal, que es mucho más exigente que un simple pasatiempo o un estudio académico superficial. 2. Un significado profundo. Esta frase del día 11 de diciembre es una advertencia sobre los peligros del conocimiento a medias o el compromiso parcial en el sendero espiritual como peligro psíquico y moral. Es decir, al iniciar la disciplina teosófica y esotérica, que es la meditación, estudio profundo y autodisciplina, el aspirante comienza a despertar fuerzas latentes en su ser y a hacerse consciente de niveles de existencia y de entidades que antes le eran velados, o sea, que antes no las podía ni percibir ni ver. Detenerse a medio camino
Bueno, pues significa haber aflojado las ataduras con la vida material y sus motivaciones, pero sin haber ganado aún el control total sobre el yo inferior, que es las pasiones, los egoísmos, y sin haber alcanzado la conexión estable con el yo superior o la sabiduría. En este estado intermedio, la persona está desequilibrada, es decir, que es vulnerable a la influencia de fuerzas astrales mal entendidas, a la vanidad espiritual, es decir, creerse un iniciado por unos pocos progresos, y a la obsesión por fenómenos psíquicos, lo cual puede desviar o incluso destruir su estructura mental y moral. Y tres, las consecuencias kármicas. El estudio de la sabiduría eterna, que es la teosofía, implica asumir una mayor responsabilidad por los propios pensamientos y acciones. Si el aspirante recibe un conocimiento profundo, como las enseñanzas de los Mahatmas, y luego lo abandona o lo usa egoístamente, su karma será más pesado que si nunca hubiera empezado. El conocimiento es una espada de doble filo que, usado con pureza y perseverancia, conduce a la liberación y, por ende, abandonado o mal usado, puede conducir al desastre espiritual. Y bueno, hermanos, pues la frase es atribuida a la carta número 9 o a la carta 82 en la edición de Barker, donde el maestro KH, bueno, pues da una advertencia muy seria a su corresponsal sobre la necesidad de dedicación y de seriedad total para alcanzar el adeptado, perdón, o el progreso serio. Y bueno, pues aquí vamos en el día 12. Tú conoces nuestro lema y que sus aplicaciones prácticas han borrado la palabra imposible del vocabulario ocultista. Si él no se cansa de intentar, quizás descubra la más noble de todas las realidades, su verdadero sí mismo o yo. Bueno, pues la frase se divide en dos ideas centrales que se complementan perfectamente: la eliminación de lo imposible y la búsqueda del verdadero sí mismo. Veamos. El lema y la eliminación de lo imposible. El lema práctico nos dice, el lema al que se refiere el maestro KH es una alusión a la voluntad y persistencia inquebrantables que deben caracterizar al aspirante ocultista o al chela, discípulo, para pues continuar con esto, ¿verdad? Los maestros, a través de su propio logro, que fue convertirse en Mahatmas o adeptos, han demostrado que las barreras que la ciencia o la creencia popular consideran imposibles pueden ser superadas mediante la aplicación rigurosa y práctica de las leyes ocultas de la naturaleza. Los poderes ocultos, que son los siddhis, bueno, pues nos dicen que las manifestaciones que los Mahatmas realizaban, como escribir las cartas por precipitación, mover objetos, etcétera, eran consideradas milagros por los occidentales de la época, pero para el adepto eran solo aplicaciones prácticas de leyes conocidas. Por lo tanto, el mensaje es: no hay límites para el desarrollo espiritual y los poderes latentes del ser humano, excepto los que él mismo impone. Muchas veces, al estar enfocados en esos poderes, pues pierde todo, porque no hay ninguna finalidad, solamente el hacer pues esa magia barata, como decía el maestro M. En realidad, el trabajo verdadero es trabajar con el interno. Ese es el trabajo. Fuerza de voluntad. La clave es la frase: si él no se cansa de intentar. El progreso oculto no depende del talento o la gracia, sino de la tenacidad y la disciplina en la práctica ética y mental. Y bueno, aquí nos dice que la más noble de todas las realidades es el verdadero sí mismo o yo. El yo superior
que es Atman Bunimana superior, en teosofía, que es el yo o verdadero sí mismo, se refiere a la mónada o al ser divino inmortal que es la esencia de cada individuo, la chispa de la divinidad universal, el uno. Este es el yo superior o ego superior, distinto de la personalidad temporal, del ego inferior o el yo ilusorio atado a las pasiones y al cuerpo físico. El sendero, que es el objetivo final del ocultismo y la teosofía, es la unión consciente con este verdadero sí mismo. Es el despertar de la conciencia búdica, sabiduría, y manásica, mente superior, sobre la personalidad mortal. Y bueno, pues aquí viene lo que es la realidad suprema. El maestro KH la llama la más noble de todas las realidades, porque es la única verdad imperecedera. Descubrir el yo es descubrir la inmortalidad, la fuente de sabiduría universal y la verdadera fraternidad con todos los seres. Es el fin del sufrimiento y de la ilusión de la separación. Y bueno, pues como de recomendación, hermanos, podemos encontrar, bueno, pues una gran expansión de estos conceptos, especialmente sobre el yo superior y el sendero práctico, en varias de las obras clave de la maestra Blavatsky. Y podría, como ejemplo, pues mencionar que en el libro de la voz del silencio, el cual, como todos sabemos, es considerado como el más relevante para el aspecto práctico de esta frase, ya que es un manual de ética y disciplina para los aspirantes. Además, como concepto central, detalla el sendero o camino para alcanzar el conocimiento de sí mismo, es decir, el ego superior, a través de la abnegación y la renuncia. Y bueno, pues la frase del maestro Cache sobre el no cansarse de intentar es el espíritu que impregna todos estos tratados. En la clave de la teosofía, bueno, pues nos refiere explicaciones detalladas y claras sobre la constitución septenaria del ser humano, que son los 7 principios, distinguiendo claramente entre el ego personal, que es la personalidad ilusoria, y el ego reencarnante o yo superior, que es el mana superior, Buddhi Yatman, que es el verdadero sí mismo. Y bueno, pues la doctrina secreta, que es la obra magna, aunque más compleja, como concepto central, ofrece el contexto cósmico más amplio de por qué el sí mismo es la más noble de todas las realidades. Entonces ahí nos explica que la evolución de la mónada, el yo superior de cada uno de nosotros, a través de los ciclos cósmicos de las rondas y las razas raíces, mostrando que el destino de cada ser es la conquista de la autoconciencia total, es decir, el despertar del sí mismo. Y bueno, pues vemos que el hilo conductor en todos estos textos es que la verdad, o sea, el yo, no se encuentra fuera, sino dentro, y requiere un esfuerzo personal, constante y sostenido que no se cansa de intentar para ser revelada. Y bueno, pues yendo al día 13, nos dice lo siguiente: el hombre grande es el que es más firme en el ejercicio de la paciencia. Y bueno, pues una excelente y profunda frase del maestro KH, que el hombre grande es el que más firme es en el ejercicio de la paciencia. Bueno, pues toca uno de los pilares fundamentales del desarrollo espiritual y de la filosofía teosófica, y podemos desglosarlo en estos puntos relevantes. La paciencia como fortaleza espiritual. Y bueno, pues en el contexto de las cartas, la paciencia no es simplemente, bueno, pues la capacidad de esperar, sino una virtud activa y una prueba de la fortaleza del alma, el hombre grande, perdón, el hombre grande. Firmeza en el carácter. El uso de la palabra firme
Bueno, el maestro nos menciona que es clave y sugiere que el hombre grande ha cultivado esta cualidad a través de la voluntad y la disciplina, haciéndola inquebrantable ante la adversidad, las desilusiones o la lentitud de los resultados. El proceso evolutivo a largo plazo. Es decir, los Mahatmas nos enseñan que la evolución espiritual y la adquisición de conocimiento superior son procesos lentos y que abarcan muchas vidas. Nada se da saltos ni de rapidez, eso no. La paciencia es el reconocimiento de esta ley de gradualismo, es decir, el impaciente busca atajos, el grande acepta el tiempo cíclico de la naturaleza y trabaja sin prisa, pero sin pausa. Y el dominio propio, que es la ausencia de reacción. La paciencia se opone directamente a la impulsividad, la irritación y la reacción emocional. Es el dominio del yo inferior, el kamamanas inferior, sobre las frustraciones del plano físico. Al ser firme en la paciencia, el aspirante demuestra que las turbulencias externas no pueden sacudir su centro interno. Y bueno, pues dentro de la dinámica de las cartas con sus corresponsales, como el señor Sinet, la frase tiene una aplicación muy práctica y podemos verla en el siguiente punto. Paciencia frente a los maestros y la obra teosófica. Y bueno, frente a la revelación, nos indica lo siguiente: los Mahatmas protestaban seriamente y a menudo por la impaciencia de sus discípulos occidentales que querían verdades ocultas y fenómenos inmediatos. La paciencia es el requisito para esperar la instrucción en el momento adecuado y para asimilar verdades que requieren un lento proceso de meditación y comprensión. Y frente al servicio, nos dicen lo siguiente: la obra teosófica de la Hermandad Blanca es vasta y está llena de obstáculos. La paciencia es necesaria para perseverar en el servicio a la humanidad, a pesar de la incomprensión, la crítica o los errores de la propia sociedad teosófica. Y bueno, hermano, pues aunque la frase exacta es específica, el concepto de la paciencia como una virtud suprema y una cualidad indispensable para el discipulado, bueno, pues igualmente aparece en muchas otras enseñanzas teosóficas. Dice así: 1. La paciencia como guerra sagrada. Esta idea se vincula con las enseñanzas de que la vida del aspirante es una batalla interna, el sendero del discipulado. En La voz del silencio nos menciona la necesidad de tolerancia inagotable y paciencia inmensa. La maestra Blavatsky insiste en que el discípulo debe aprender a soportar con paciencia la adversidad y los sufrimientos, lo que implica una paciencia activa y constante. De igual manera, hay una cita relacionada que proviene igualmente con este tratado. Dice así: ten paciencia, aspirante, como lo tiene aquel que no existe, y sin embargo vive y perdura. Tu mente, como un espejo, reflejará entonces fielmente la mente de Kama, del deseo, y será un espejismo. 2. La paciencia y la ley de karma. La paciencia es la aceptación inteligente de la ley de causa y efecto, karma. Al entender que todo fruto requiere una causa y un tiempo de maduración, el estudiante acepta el estado actual de las cosas y enfoca su energía en sembrar buen karma en el presente, en lugar de impacientarse por los resultados. Es saber que el sufrimiento actual es el resultado de acciones pasadas y que el único camino es enfrentarlo con ecuanimidad y paciencia. Y bueno, hermanos, pues a lo largo de las cartas, el propio maestro Cache menciona que la paciencia del maestro M, y esto subraya que ellos mismos
a pesar de su elevado estado de conciencia, bueno, pues ejemplifican esta virtud en su trabajo con la humanidad, a pesar de los constantes errores y malentendidos que surgían en los principios de la sociedad teosófica. Y bueno, pues en resumen, la frase, el hombre grande es el que es más firme en el ejercicio de la paciencia, bueno, pues se refiere a elevar la paciencia de ser una simple cualidad a una disciplina espiritual y una prueba del carácter evolutivo que distingue al ser al verdadero aspirante y al discipulado, ¿verdad? A que ese aspirante entre en ese camino del discipulado. Y bueno, pues la frase del día 14 nos menciona lo siguiente. Deja pues que la anticipación de una introducción más plena en nuestros misterios, bajo condiciones más favorables, cuya creación depende enteramente de ti, te inspire con la paciencia para guardarla, con la perseverancia para seguir avanzando y con la preparación completa para recibir la bienaventuranza de la consumación de todos tus deseos. Bueno, pues esta cita, hermanos, se sitúa en el contexto de las pruebas y requisitos para el discipulado en el sendero oculto. Y es una exhortación y una promesa. Y bueno, pues veámoslo así. Anticipación de una introducción más plena en nuestros misterios. ¿A qué se refiere? Bueno, pues los misterios se refieren al conocimiento oculto y la sabiduría teosófica y esotérica profunda, tradicionalmente reservada para aquellos que han demostrado estar listos. La frase implica que el conocimiento completo está reservado para una etapa superior, una introducción más plena que la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Perdón. Cuya creación depende enteramente de ti, dice el maestro Kach. Esto es el punto crucial, hermanos. El maestro M enfatiza la autorresponsabilidad. La oportunidad de una mayor enseñanza no depende de la gracia del maestro, sino del esfuerzo, la purificación y el desarrollo del carácter del aspirante, o sea, del chela. El discípulo es quien debe crear las condiciones favorables a través de sus acciones, pensamientos y servicios. La tarea no se la hará nadie, ni el maestro, ni Dios, ni nadie. Y luego dice, los tres pilares de la preparación. La cita establece tres virtudes esenciales para el sendero espiritual. 1. Paciencia, para aguardarla. Es la calma y la fe inquebrantable de que el progreso es gradual y que la introducción llegará cuando se haya completado el trabajo interno, no antes. No le van a dar los regalos antes, hasta que ya esté listo, ya tenga esa evolución, ya esté en ese estado de conciencia para poder recibirlo. 2. Perseverancia, para seguir avanzando. Es la constancia y el esfuerzo continuo. El camino es largo y difícil y el progreso se mantiene a través de la voluntad inquebrantable de seguir adelante a pesar de los obstáculos y fracasos. Y la preparación completa para recibir bienaventuranza. Muy interesante, hermanos, dice así. Es la purificación total del ser, mental, emocional y físico. Un discípulo debe estar libre de egoísmo y motivaciones personales para que el conocimiento superior, que es la bienaventuranza, no se corrompa o se use indebidamente. La bienaventuranza de la consumación de todos tus deseos. En el contexto oculto, los deseos, bueno, pues se refieren a los anhelos puros del alma
o del ser superior obviamente a este nivel, hermanos. Ajá. Se refieren a los anhelos puros del alma o del ser superior, la liberación, la unión con lo divino, el servicio desinteresado a la humanidad y la adquisición de la verdad. No se refiere a deseos materiales o egoicos. La promesa es que el esfuerzo disciplinado culminará en la realización espiritual. Y bueno, pues aquí vemos como simbolismo teosófico algo muy interesante. El simbolismo, el simbolismo en la cita que acabamos de ver refleja la relación maestro-discípulo y el proceso alquímico de la transformación espiritual. Y bueno, pues el símbolo que se refiere a nuestros misterios, pues nos dice que la sabiduría eterna, que es la gnosis o la teosofía, son las verdades más profundas de la vida, el universo y la constitución del hombre. Las condiciones más favorables, bueno, se refiere al estado de pureza, disciplina y autocontrol del aspirante, libre de egoísmo y pasiones personales. El terreno interior debe estar preparado. La paciencia y perseverancia, pues nos dice que el equilibrio entre la quietud y la acción, que es el esfuerzo continuo, debe estar siempre en equilibrio en el sendero. Y la bienaventuranza de la consumación, bueno, pues nos dice que es el resultado de la iniciación o el logro de la maestría personal, donde el conocimiento y el poder son recibidos sin riesgo de abuso. Y bueno, pues esta cita que hemos reflexionado, hermanos, es solo pues una pequeña parte de un vasto cuerpo de enseñanzas para un contexto y enseñanzas más amplias sobre el maestro M, el discipulado y los misterios. Bueno, pues hay una fuente inagotable de sabiduría precisamente en las cartas de los Mahatmas, la doctrina secreta y el sendero hacia el discipulado de Annie Besant, donde explora, bueno, pues ese camino de la preparación interior para aquellos que aspiran a seguir ese sendero basándose en los principios éticos y de disciplina requeridos por los maestros. Y bueno, pues vamos con el día 15 que dice así: si hubieras venido a mí como un muchacho de 17 años, antes de que el mundo hubiera puesto su pesada mano sobre ti, tu tarea hubiera sido 20 veces más fácil. Y bueno, hermanos, pues con respecto a esta frase del maestro KH, dirigida al señor Sinet, quien era un hombre adulto, muy inteligente, exitoso en su carrera y con una mente formada por la sociedad y la cultura occidental de su época, bueno, pues el maestro KH trata de manifestar lo siguiente que nos lleva a esta profunda, pues, cavilación, ¿verdad? La pesada mano del mundo se refiere a la acumulación de prejuicios, escepticismo intelectual, hábitos mentales rígidos, ambiciones personales, convenciones sociales y un enfoque excesivamente materialista de la vida que una persona adquiere al crecer en la sociedad. La mente rígida, bueno, pues para el estudio del ocultismo y la teosofía se requiere una mente muy abierta, receptiva e intuitiva, capaz de aceptar ideas que van más allá del conocimiento científico o la religión convencional. El maestro sugiere que la mente de un adulto como Sinet, aunque brillante, estaba cargada y era menos flexible que la de un joven. El ego y los hábitos. Bueno, aquí nos dice que los hábitos de pensamiento y el sentido del ego, la personalidad mundana, en un adulto son difíciles de desmantelar. Este yo mundano se interpone como una barrera entre el discípulo y las verdades superiores. Dificultad de la tarea. Tu tarea se refiere al proceso de discernimiento, purificación y desarrollo espiritual, que es necesario
para asimilar las enseñanzas teosóficas y más aún para establecer una comunicación genuina o para ser un verdadero colaborador de los Mahatmas. 20 veces más fácil, dice el maestro Cache. No es una cifra literal, sino una alegoría para indicar el esfuerzo requerido para desaprender y limpiar las impurezas mentales y emocionales del mundo, que era inmensamente mayor que el simple esfuerzo de aprender las nuevas verdades en una mente limpia y flexible. Ajá. En esencia, hermanos, bueno, pues el maestro Cache lamenta que Sinet tuvo que gastar gran parte de su energía luchando pues contra sus propias estructuras mentales y que ya tenía establecidas, en lugar de poder dedicar esa energía directamente a la adquisición de la sabiduría. Un joven de 17 años tendría una mente menos contaminada por el materialismo y los dogmas, y su proceso de desarrollo espiritual sería, por lo tanto, bueno, pues mucho más directo y más rápido. Y inclusive en una de sus cartas al señor Sinete, el maestro KH subraya que el mayor obstáculo no es la falta de intelecto, sino el egoísmo de la personalidad. Y aquí, pues nos vamos un poco más allá de lo que el maestro KH nos desea transmitir. Vemos que la frase que mejor resume la actitud requerida para trascender la mano pesada del mundo nos dice lo siguiente. Si el candidato desea ser un verdadero chela, un siervo de la hermandad, su egoísmo personal debe quedar aniquilado y el egoísmo universal ser el único motor que él lo impulse. Es al ego superior, no a su intelecto, perdón, al que nos dirigimos. Fragmento de una carta del maestro KH a Asinet, que es la carta 18 en la edición cronológica de Barker o carta 19 en otras ediciones. Y bueno, pues esta frase es crucial, hermanos, ya que define el obstáculo que es el mundo y a lo que se refiere el maestro Kachi, que es la pesada mano del mundo, que se traduce en la formación de un egoísmo personal fuerte, que busca el reconocimiento, la ganancia individual y la satisfacción de las ambiciones. Define la meta. La meta es desarrollar el egoísmo universal, que es en realidad la negación del egoísmo personal y la afirmación de la fraternidad, haciendo del servicio a la humanidad el único motor de la vida. Prioriza el trabajo interno. Al decir que se dirigen al ego, es decir, al ego superior o la individualidad espiritual, refiriéndose al verdadero ser interno de Sinet y no al intelecto. Aquí el maestro indica que el problema no era que Sinet fuera tonto, sino que su mente, o sea, el intelecto, era demasiado ligada a a su personalidad egoica. Por consiguiente, hermanos, bueno, pues el muchacho de 17 años que no había sentido la pesada mano del mundo, aún no tenía esa capa gruesa de egoísmo personal, por lo que su ego superior, o sea, su verdadera esencia, bueno, sería mucho más accesible y el camino hacia su servicio desinteresado sería 20 veces más fácil. Ajá. Hoy día, bueno, pues después de un poco más de un siglo, nos damos cuenta de las frustraciones de los maestros al tratar con mentes occidentales ya formadas. Y luego en esa época, imagínense, eran más cerrados, ¿verdad? Y bueno, pues en el libro de A los pies del maestro, vemos, como dijimos anteriormente, que es una guía de inagotable sabiduría que, aunque fue escrito más tarde y por un discípulo joven, captura perfectamente la actitud mental y moral de un joven aspirante con una mente no contaminada, que obviamente necesita para abordar esa senda, ¿verdad? Y por lo tanto, muy relevante, ya que nos ilustra de modo tan claro, con más énfasis, ajá, en la comprensión de esta frase. Ajá. Sobre todo por contraste, perdón, el tipo de mente libre de un joven
muy joven que escribió este libro con la ayuda de su maestro, pero que tenía una mente libre y simple, ajá, respecto a la del muchacho de 17 años que los maestros valoran para el entrenamiento. Y bueno, pues vemos el día 16 que nos dice lo siguiente. ¿Qué mejores senderos hacia la iluminación por la que te estás esforzando que la conquista diaria de sí mismo, la perseverancia a pesar de la falta de progreso psíquico visible y el soportar la desgracia con esa serena fortaleza que la convierte en una ventaja espiritual? Y bueno, pues absolutamente la cita del maestro KH que aquí nos menciona es una de las joyas más profundas y prácticas de las cartas de los Mahatmas y contiene la esencia del camino espiritual en la tradición teosófica. Fíjense bien, hermanos, la frase es una guía directa para el aspirante a la iluminación o al chela o al discípulo. Al discípulo, inclusive a ese camino del discipulado, porque rompe con la idea de que el progreso se mide por fenómenos externos o recompensas inmediatas y lo centra en tres pilares internos. Primer pilar, la conquista diaria de sí mismo. ¿Qué es el sí mismo a conquistar? No es el ser superior, el alma o mónada que es perfecto, sino el conjunto de hábitos, deseos egoístas, miedos, prejuicios y reacciones impulsivas que nos encadenan al ciclo de la dualidad y el sufrimiento. Dos, bueno, sobre el segundo párrafo dice, la tarea diaria. El maestro Calle enfatiza la acción diaria, que es la iluminación, porque no se logra con una gran fiesta, sino con innumerables batallas, pequeñas y apegos constantes contra la propia indolencia, crítica, ira o apego. Es la práctica constante de la ética, la autodisciplina y el control mental. Es lo que el maestro Cache siempre nos va a enfatizar, porque es una acción que tenemos que hacer día a día. Ajá. Y esa iluminación no la vamos a lograr con una fiesta, sino con batallas y apegos que están ahí y con los que tenemos que trabajar. Ajá. Esas batallas contra esos apegos. Y el segundo pilar nos menciona la perseverancia a pesar de la falta de progreso psíquico visible. Aquí puse hasta un ojito que dice ojito. Ojo, aquí el maestro advierte contra una trampa común en el ocultismo, la búsqueda de fenómenos psíquicos o poderes mágicos, que son los siddhis. Progreso genuino contra fenómenos. El verdadero avance espiritual es el crecimiento del carácter, que es silencioso e interno. Es la expansión de la compasión, la sabiduría y la serenidad. La ilusión de la evidencia. Muchas veces el discípulo espera ver luces, visiones o desarrollar clarividencia como prueba de su esfuerzo. Pero el maestro Cache nos enseña que la ausencia de estos fenómenos no es un fracaso. De hecho, la aparición prematura de poderes psíquicos sin un carácter purificado puede ser un peligro. La perseverancia es la fe inquebrantable en el camino, incluso cuando no hay recompensas visibles. Veamos, hermanos, punto por punto esta frase que ahora sí que nos conlleva a dilucidar con profundidad su hermoso y pues gran, sobre todo maravilloso y enorme significado, que es el tercer pilar y que es soportar la desgracia con, a ver un segundito, es que esto como que me tapa un poquito, dice así, perdón. Dice, con serena fortaleza. Esta es la prueba suprema de la conquista de sí mismo, la desgracia. La aflicción o el sufrimiento no deben verse como castigos, sino como herramientas de pulido del alma, que es el karma en acción. Nuevamente, hermanos, soportar con la desgracia con serena fortaleza. No podemos tirarnos al piso, ni a llorar, ni a despotricar, ni a decir cuña, cuña, ¿verdad? Es una prueba suprema de la conquista de sí mismo, con esa paciencia, con esa perseverancia, con esa fuerza interior. Porque todo eso, como karma,
puede ser maduro para nosotros ser conscientes que eso va a pasar y que tenemos que pasarlo con perseverancia, porque la aflicción o sufrimiento no debemos engancharnos y creer que son castigos, sino que son herramientas que nos van a pulir y que en ese momento ya nos han dado cierta fuerza interna para que podamos continuar con ello. Luego dice, la ventaja espiritual, la serena fortaleza significa enfrentar las pruebas sin caer en el resentimiento, la autocompasión o la desesperación. Es aceptar la ley del karma con ecuanimidad y aprender la lección que nos trae. Y alquimia de sufrimiento, es decir, la desgracia se convierte en una ventaja espiritual porque obliga al individuo a recurrir a su fuerza interior más profunda, el ser superior, desarrollando cualidades como la paciencia, la humildad, la resignación noble y el desapego que son esenciales para la iluminación. Una vez hace muchos años, me acuerdo que alguien me decía de un libro que creo que decía Rosso de Luna o en alguna nota que él puso, me acuerdo de Rosso de Luna, que decía que todos tenemos un diablito, pero bien negro ahí interno, y lo que más desea es llenarse de luz, pero que a propósito nos pone pruebas y trabas y trabas y trabas y dices, bueno, pues qué incongruente, ¿no? ¿Cómo quiere la luz y te pone las trabas? Porque quiere que tú venzas. En realidad es nuestro mismo ser interno que nos invita a vencernos. Y cada vez que vencemos y que logramos ese pequeño triunfo, es para él una lucecita más y lo va iluminando. Pero entre más va creciendo esa luz, más pruebas y más negro se va a ver para que nosotros trabajemos con esa sombra interna que en su momento crecerá como una antorcha que nos guiará. Se me hizo maravilloso ese ejemplo, ¿no? Aunque un poquito confundido, yo no me caí el 20, ¿verdad? Pero se quedó ese surco, yo creo que después, ahora sí le fui entendiendo, ¿verdad? Y bueno, pues definitivamente en el libro de Ocultismo Práctico, hermanos, de la maestra Blavatsky, el contenido es un ensayo breve pero contundente y establece las condiciones y las pruebas para aquellos que buscan el discipulado, ¿verdad? E igualmente, bueno, pues nos resume sus enseñanzas éticas y advierte ella directamente contra la búsqueda de fenómenos psíquicos sin la base de una moralidad pura y el servicio desinteresado. Por lo tanto, nos da una ampliación, precisamente este de ocultismo práctico, con respecto a los pilares de la cita que acabamos de ver, que nos enseña el maestro KH en su frase del día 16. Igualmente, en el libro de La Voz del Silencio, que es un manual teosófico de ética, de meditación y aspiración para el discípulo, cuya conexión con esta cita que mencionamos contiene una fuente inagotable de frases y enseñanzas que resuenan directamente con la conquista de nosotros mismos y la serena fortaleza, ¿verdad? Enfatizando el sendero del desinterés y el sacrificio, pero el sacrificio personal, ¿verdad? Como vía hacia esa meta que tendremos cada uno de nosotros. Y bueno, pues hasta aquí, hermanos, ahora sí que dilucidando lo que me fue más posible para esta su servidora con estas citas de los maestros que hoy nos dejan un inmenso legado de sabiduría para practicarlo en lo más valioso de ahora sí que lo más valeroso, en lo que más nos sea en nuestra posibilidad practicarlo y llevar siempre consigo estas enseñanzas, sellándolas siempre en nuestro corazón. Bueno, pues les agradezco muchísimo haberme acompañado. Muchas gracias por el privilegio de haber estado conmigo, hermanos. Y pues muchas gracias y paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Muchas gracias, Rosy. Me encanta la forma en que diseccionas cada una de las instrucciones, porque creo que eso nos facilita la comprensión del contenido. Entonces, creo también que
este trabajo, como todos los que presentan los hermanos, son dignos de volver a repasarse, volver a verse, si se tiene interés verdaderamente en eh, continuar aprendiendo, continuar tratando de comprender estas enseñanzas con las explicaciones que cada uno de los expositores va dando y desde luego sacar sus propias conclusiones, que es lo más valioso, que cada uno de nosotros tenga la posibilidad, como la tenemos, de poder sacar uno sus propias conclusiones, a pesar de lo que expresen los expositores, a pesar de lo que está contenido en las frases. Es nuestra responsabilidad y nuestro reto, desde luego, el poder eh, acceder a un nivel más elevado, forzar a la mente a que trate de comprender más allá de lo que está evidenciado ahí. Así que muchas gracias, Rosy, por la forma tan clara y tan detallada de cómo nos presentas los temas. Muchísimas gracias por tu colaboración y espero que sea de provecho para todos. Gracias. Buenas noches a todos. Quería darle las gracias a Rosy porque está explicado de una forma que pude entender todo y como hay que trabajar todavía y la verdad que la palabra perseverancia, ¿lo dije bien? Perseverancia. Perseverancia, cubre tanto que sería bueno, por lo menos en mi caso, repasarlo para seguir mejorando, evolucionando en esta vida. Muchas gracias, Rosy. Lo haces con tanto amor también. Me encanta. Thank you. Gracias, mi querida hermana. Fíjate que cuando yo empezaba a estudiar estas frases, estas citas de los maestros, dije, Dios mío, qué barbaridad, pero si es la punta del iceberg. Tú le preguntas, no sé, a cualquier persona, ¿qué es perseverancia? No, pues esforzarte y ya, y nadie, o sea, de 10 personas creo que te dicen así, ¿no? Dices, Dios mío, los maestros se van más allá, más allá, más allá, más allá, y nos vamos hasta el átomo y nos bajamos del iceberg hasta abajo y dices, Dios mío, cuánto conocimiento, cuántas cosas que ni siquiera por aquí me llegaban a pasar. Entonces, todo esto es tan extraordinario porque te sumerges y vas más allá, siempre buscar más allá, y esa perseverancia te enseña tantas cosas, te abre caminos, te abre surcos, te abre todo. Y entonces tu corazón, como decían los maestros, ¿no? En un momento se va quedando sin entenderlo al mil, pero como va pasando el tiempo con paciencia y perseverancia, se van abriendo esos velos y entonces tu corazón se regocija porque dices, ahora puedo entenderlo y no sabes cómo explicarlo porque es un entendimiento interno, íntimo. Tu ser interno lo puede entender. Es algo que difícil de explicar, pero sí definitivamente cada frase nos lleva, pero ahora sí que como dice Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Y es una enseñanza verdaderamente sublime, sublime. Gracias, mi querida Maida, por tus palabras y por lo que todos hayamos abrevado, que nos ayude, porque los maestros siempre nos van a llenar con estas enseñanzas y aunque no nos demos cuenta, van cambiando nuestra percepción en la vida. Es muy difícil que seamos los mismos, porque las percepciones que percibimos de sus enseñanzas nos cambian la vida, pero no para que se queden dentro, sino para que se compartan, para que sean y estén al servicio de otros seres. Gracias, hermano. Sí, gracias, Enrique. Pues yo les quiero dar las gracias a los dos, a Enrique y a Rosy, mi hermana Rosy, por su brillante exposición y cada día voy comprendiendo más a los grandes maestros. Por ejemplo, el que mencionó Rosy,
al maestro KH, que no es mucho conocimiento. Y Rosy, te agradezco mucho, te felicito y muchas gracias por tu exposición. Te admiro y te quiero, Rosy, por Yo tu también, mi querido brillante hermano, exposición. pero pues solamente recordemos, somos instrumentos, compartimos con mucho amor lo que podemos entender y pues tratar de que esta enseñanza de esos grandes seres, pues lo poquito que llegue a nuestro corazón es lo que necesitamos y compartirlo, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Gracias, Enrique. Tú, Rosy, por tu investigación y compartirla. Muchas gracias. Cada vez como que nos va cayendo más, más información y no porque haya más información, sino que la información está ahí, pero se nos están abriendo apenas los canales. Poco a poco, damos un pasito, pero algo se tiene que lograr. Y gracias a todos los hermanos que hacen posible estos trabajos. Gracias, Enrique. Gracias. Y gracias, Gracias, Rosy, Connie. por tu Gracias. presentación. Fíjate que Gracias. Fíjate, Connie, ahorita que comentas eso, Connie, hace muchos años, te estoy hablando de como de mis 16, que yo no, desde los 14 siempre me llamaba todo lo que mi madre me enseñaba de la Orden Rosacruz y una tía teósofa que venía a dar cuando mi madre daba aquí algunas enseñanzas, venía mi tía teósofa. Y yo, bueno, estaba embebida, ¿no? Tan chiquita, pero me encantaba. Entonces me acuerdo que me decía mi tía, yo le decía, he leído mucho, ya me eché toda la colección de Lobs and Ramp. Me dice, lea Leadbeater, Lobs and Rampa es más poético y vas a aprender de Leadbeater y de HPB. Yo dije, pues, ¿quiénes serán, no? Entonces me dice, pero te recomiendo, mi hijita, me decía que leas el Kybalión. Y me acuerdo que, pues, ahí lo encontré mi mamá tiene todavía, conserva una biblioteca maravillosa de libros de sabiduría, de muchos teosóficos que tenía mi madre, que le regalaron varias personas, y encontré por ahí el del Kybalión. Fíjate lo que es la vida, lo abro y yo dije, bueno, hace cuenta que era japonés. Yo dije, ¿qué es esto? No, bueno, ni una hoja entendí. Dije, esto está en chino. Dije, no, esto está en Japón. No le entendí nada. Y ahí se quedó. Pasaron muchos años, como 20 años. Yo ya había estado entrando a la sociedad, ya había estudiado bastante, un poco más otras cosas. Y entonces cuando supe de que había una librería aquí en el parque, de esas que se ponen, que son pues para todo público, ¿no? Me llamó la atención una imagen de un egipcio, estaba así como en meditación y todo iluminado. Dije, qué hermosa imagen. Dije, yo no sé qué sea, pero ese libro es para mí, pero alguien me habló y me encontré a alguien pero el libro seguía ahí. Y en eso voy y lo tomo. Y resulta que era el Kybalión. Y en el momento que ya lo pago, al segundo me dice, llega una señora y le dice al vendedor, oiga, yo ya quería ese libro, se lo acaban de llegar. Y me volteé a ver y me dice el señor, es que es para ti y ese libro llega a tus manos cuando estás lista. Y yo dije, uy, no me acordé, dije, no, pues el que estaba en chino, ¿no? En el momento que lo abro, hace cuenta que los velos desaparecieron y dije, wow, todo está, pero no lo podía entender? Ahora lo entiendo perfecto, ¿no? Lo disfruté, Connie, maravilloso. Y ahora que cuando estuve preparando ahora sí que la exposición, y llegué al punto donde el maestro KH dice que en un momento no se entiende, pero se te van develando si tú tienes paciencia y perseveras y no echas todo, no tiras la toalla y continúas con el estudio, te va a abrir canales y en su momento vas a ver luces maravillosas. Bueno, yo vi hasta pajaritos y estrellitas y estrellotas y dije, qué maravilla. Y pude entender ese libro y bueno, lo conservo, que inclusive lo tengo por acá, se los voy a enseñar. Siempre lo tengo aquí, no sé si lo puedan ver. Ujú. Y bueno, ya está, tiene como 30 años, que ya está cayéndose de viejito, pero bueno, cuando es un ejemplo de que yo no entendía, o estaba velado, ¿no? Y hasta que tu mente se desarrolle es en ese momento cuando uno ya está listo para recibirlo, ¿no? Por eso los grandes maestros
el Buda, Cristo, el Señor Cristo, Krishna, todos los grandes maestros siempre daban dos enseñanzas, la que era para el populacho y otra para pues sus alumnos que estaban pues en otro nivel, ¿no? No les podía enseñar a los niños lo que les enseñaba a sus discípulos, porque su mente no estaba desarrollada. No quiere decir de que eran tontos, como decía, ¿no? Sino que tenían que ellos tener experiencias para poder llegar a ese estado y poder entenderlo. No se puede antes. Entonces, por eso vamos poco a poquito, y eso se tiene que ir abriendo. Y esos surcos que decía la maestra Blavatsky también dije, qué maravilla, ¿no? En la doctrina secreta menciona que se van haciendo surcos y en su momento se van a expandir, se van a abrir y vas a entender lo que no habías entendido. Pero es algo muy íntimo, muy personal, y el maestro insistía mucho que en ese entonces, en esa época, que nada más estuvieran aferrados a cosas que son tan pasajeras, tan impermanentes como el poder, y ¿qué le importa eso? Eso no es importante, ¿no? Sino lo que tú forjes para que seas una herramienta en el universo para ayudar a la evolución, ser un pilar para ayudar a la evolución, no ser un estorbo, sino ayudar a que la evolución continúe su trabajo, ¿no? Ser eso, seamos esas herramientas. Y bueno, pues no quiero ser ahora sí que más periquito, ¿no? Pero me llevó a entender lo del Kybalión porque no lo entendía. Dije, ahora ya lo entiendo, ¿no? Y los maestros lo aclaran. No importa que a muchos quieren tomar atajos, ¿no? Eso no vale. Aunque sea paciencia, y eso nos va a llevar muchas vidas, y eso se va a llevar en el interior. Y alguien me decía, bueno, ¿y si morimos y nacemos en otro país o algo y no sabemos nada? Pero ya hay algo en tu interior. ¿Habrá alguna oportunidad en que hemos estado antes estudiando todo esto? Eso se queda, eso no se puede borrar, eso ya queda en el átomo permanente. Y cuando regresemos, va a haber algo en la otra vida en que lo vamos a reconocer y el estudio continuará. Yo tengo totalmente la certeza de eso, que los que estamos aquí es porque hay una fuerza interna que ya en vidas pasadas ya lo traíamos y se ha ido desarrollando poco a poco. Y eso aquí nos ha traído. Y yo espero con todo mi corazón que pues haré méritos para que en mi próxima encarnación nazca en una familia teosófica o algo que se le parezca, pero que continúe mi trabajo para seguir en este servicio, ¿no? Que es lo más importante en mi vida. Gracias, Connie. Gracias. Con esto cerramos los trabajos de este día de la Logia Blavatsky